Quiero que entiendas que definitivamente lo que Él habla a tu vida no solamente es lo que tú necesitas escuchar, sino lo que Él necesita que tú comiences a vivir. Por eso te invito a recibir esta palabra y a tomarla en lo más profundo de tu ser. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ustedes están cansados de querer un cambio, pero no ver cambios. Muchos de ustedes están cansados de escuchar promesas y que no se las cumplan, o de hacer promesas y no cumplirlas. Muchos de ustedes están cansados de orar, orar y orar, pero no dejar de rodar, rodar y rodar. El punto es que tiene que haber un momento en tu vida donde tú le digas a Dios, no más, no más. No quiero seguir viviendo lo que he venido viviendo. Quiero vivir la vida que tú has preparado para mí. Y esa es la única razón por la que tú estás aquí. Y te mereces un aplauso. Y el problema es que nunca vamos a poder ir por más si primero no creemos por más. Diga conmigo, para ir por más, necesito creer por más. Pero para creer por más, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Y el problema es que hay muchos desacuerdos en nuestra vida. Porque si te pusiste de acuerdo con tu pasado, te va a costar ponerte de acuerdo con lo que Dios te está hablando en el presente. Y si te pones de acuerdo con lo que estás viviendo en tu vida ya fuera en el presente, te va a costar mucho trabajo ponerte de acuerdo con lo que Dios te va a hablar acerca de tu futuro. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo. Y ese es el título de la palabra en esta mañana. Dígale al que está a su lado, pongámonos de acuerdo. Y quiero que me acompañes al libro de Amós, capítulo número 3. Amós, capítulo número 3. Cuando llegue allí a la palabra, usted puede decir un fuerte amén y vamos a compartir juntos. Amós, capítulo número 3. ¿Están conmigo? Muy bien. Libro de Amós, capítulo número 3. Y dice algo que a mí me impacta mucho. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Qué tremendo es eso. No sé qué es más difícil, si ponerse de acuerdo o lidiar con la tecnología. Pero algo tiene que pasar aquí porque oprimí algo que no era y ya. Ahora sí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué está queriendo decir Dios a través del profeta Amós? Que es imposible caminar con alguien con quien no te puedes poner de acuerdo. Ya. Es así de sencillo. Es imposible, diga conmigo imposible. Por más que te esfuerces, por más que ores, por más que tú cambies, por más que quieras y anheles vivir algo grande, es imposible si no te puedes poner de acuerdo con alguien que piensa en pequeño. Es imposible si no te puedes poner de acuerdo con alguien que no quiere caminar el camino que tú vas a caminar. Pero mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo hacia dónde van? Mira, caminar solo lo puedes hacer. Porque el poder del acuerdo, diga conmigo acuerdo, no es para caminar. No es, tú puedes caminar así no te pongas de acuerdo, claro. Pero el poder del acuerdo determina es hacia dónde y con quién vas a caminar. Hacia dónde y con quién vas a caminar. Por eso muchas personas están estancadas porque no se han puesto de acuerdo con Dios y por eso siguen de acuerdo con una persona incorrecta que no les permite avanzar hacia su propósito. No se trata de caminar, porque tú puedes caminar con una persona en división toda tu vida. ¿Y cómo sabes que estás en división? Porque la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que cuando tú caminas en división con alguien, no prosperas. Eso lo enseñábamos hace 8 días. Que cuando tú caminas en división con alguien, hay ruina en tus proyectos, en tus planes y en todas las áreas de tu vida. Por eso no se trata de caminar, se trata de saber con quién caminar y hacia dónde caminar. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo. Diga conmigo, pongámonos de acuerdo. La palabra acuerdo viene de una palabra
latina que es acordare, que traduce unir los corazones. ¡Ay, qué tremendo! Me gustó muchísimo esa definición. En la etimología, acordare de el latín traduce unir los corazones. Por tanto, tú nunca vas a poder caminar con una persona que no está dispuesta a unir su corazón con el tuyo. Con una persona que solo quiere utilizarte, o que solo piensa en su propio beneficio, o que solo está hablando de todo lo que él hace y lo poquito que tú haces. Por eso es imposible caminar con un orgulloso. Te lo voy a repetir. No es difícil, es imposible caminar con un orgulloso. Tan imposible que ni Dios se le mide. Ay, Dios mío. Porque la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Porque por más que Dios lo bendiga, el orgulloso nunca se va a poner de acuerdo con Dios. Por eso tienes que entender que el problema no es caminar, es con quién estás caminando y hacia dónde estás caminando. Muchas de tus frustraciones, tus tristezas, tus malas decisiones, tu escasez, tu depresión, tu ansiedad, tu ruina, no es por ti, porque tú estás caminando. El problema es con quién estás caminando. Y ahí es donde tenemos que entrar a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque caminar solo te permite llegar rápido, pero caminar en unidad te permite llegar lejos. Entonces tú puedes decir, es que yo puedo sola, y es verdad, puedes sola y lo puedes hacer rápido, pero cuando estás en unidad con la persona correcta y te pones de acuerdo, puedes llegar lejos. Y el secreto de la vida no es llegar rápido, el secreto de la vida es llegar lejos. Por eso tú no necesitas ponerte de acuerdo con alguien para llegar rápido, porque hoy todo es en microondas, así no esté de acuerdo con Dios. Tú puedes alcanzar dinero rápido, así no estés de acuerdo con Dios. Tú puedes alcanzar una relación rápido, así no estés de acuerdo con Dios. Tú puedes alcanzar un trabajo rápido, así no estés de acuerdo con Dios. Pero solo estar de acuerdo con Dios te permite alcanzar cosas que te van a llevar lejos, cosas que van a permanecer, cosas que van a trascender, cosas que van a marcar una diferencia en tu vida. Deuteronomio capítulo 32 versículo 30 dice: ¿cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? ¡Ay, qué tremendo es eso! Una persona tiene el potencial de hacer huir a 1000, pero 2 personas tienen el potencial, dos personas tienen el potencial de hacer huir a 10,000. ¡Wow! Diga conmigo, el poder del acuerdo. Entonces, ¿puedes sola? Sí, pero tu capacidad siempre va a estar limitada al 10% de lo que realmente puedes lograr. Por eso tú puedes solo alcanzar metas, solo alcanzar objetivos, solo lograr resultados, pero nunca vas a pasar del 10% de tu verdadera capacidad. Pero cuando te pones de acuerdo con Dios y te alineas con las personas correctas y te pones de acuerdo con las personas correctas, vas a detonar el 100% de tu capacidad y tu bendición nunca va a ser la misma. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. El poder del acuerdo representa un 90% de tu potencial productivo. Diga conmigo, potencial productivo. El poder del acuerdo representa el 90%. Tú solo tienes un potencial de 1000, pero bien acompañado de 10,000. Por eso tienes que elegir, porque muchas veces no solamente estás en el 1000, sino te estás relacionando con personas que te están robando 900 y estás sobreviviendo con 100 cuando Dios te quería dar 10,000. Estás sobreviviendo con el 10% y lo estás malgastando con una persona incorrecta. Por eso cuando tú caminas con una persona incorrecta no avanzas, no creces, no te proyectas, porque estás perdiendo tu potencial productivo. Porque todo el tiempo la persona incorrecta te está deteniendo, todo el tiempo te está haciendo sentir culpable, todo el tiempo te está manipulando, todo el tiempo te está limitando. ¿Cómo tú sabes que es una persona incorrecta? Primero, porque no está de acuerdo con Dios. Segundo, porque no te alinea con los planes de Dios. Y tercero, porque siempre se resiste a que tú te pongas de acuerdo con Dios. Bueno, excelente. Por eso una persona incorrecta todo el tiempo
se va a caracterizar por un corazón orgulloso. Si no es como yo digo, entonces haga lo que quiera, pero le aclaro que no estoy de acuerdo. Eso lo hace un corazón orgulloso que dice, pues esta es mi posición, haga lo que usted quiera y mire a ver, usted asume las consecuencias, porque no me pienso poner de acuerdo con usted. Pero espérate, si yo estoy tratando de ponerme de acuerdo con Dios y esta persona se resiste a que yo haga lo que Dios me dice, ¿vendrá de Dios? Entonces está drenando el 10% de tu potencial productivo. Pero cuando tú te alineas con la persona, cuando tú le dices, ok, mira, no estoy muy de acuerdo, pero si Dios te habló, ok, vamos para adelante, yo me le pego a eso, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. No solamente te devuelve el 10%, sino que Dios te puede confiar el otro 90% restante. Por eso cuando llegamos a buenos acuerdos con personas correctas, nuestro potencial se detona. Las cosas comienzan a salir. El mundo lo llama suerte, Dios lo llama alineación. El mundo lo llama oportunidad, Dios los llama bendición. Pero tú tienes que aprender el valor del acuerdo, porque muchos de ustedes están estancados, hijos. Muchos de ustedes están frustrados. Muchos de ustedes están colocando una careta de felicidad, pero por dentro llevan infelicidad. Muchos de ustedes están hablando de productividad, pero en la realidad son improductivos por una sencilla razón: están amargados, frustrados, fracasados, llenos de ansiedad, de depresión, de mal genio, de resentimiento, porque no han querido soltar un mal acuerdo. Ay, 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 ay. Ay, pastor. Y si no sueltas ese mal acuerdo que hiciste con tu alma, ese mal acuerdo que hiciste con personas de tu pasado, porque hay personas que te dijeron ayer, tú no vales, y te pusiste de acuerdo con ellas, y aunque la persona ya no está, el acuerdo sigue en tu mente, el acuerdo sigue en tu corazón. Y por eso cada vez que te pasa algo malo, es que yo no valgo, es que yo no soy buena, porque te pusiste de acuerdo con alguien en tu pasado, y aunque ese alguien ya no hace parte de tu presente, lo que esa persona estableció sigue siendo parte de tu acuerdo. Necesitamos, hijos, entender que el enemigo es experto en dañar la unidad. El enemigo no quiere dañar tu economía, no quiere dañar tu familia, no quiere dañar tu empresa, no quiere dañar tu trabajo. El enemigo quiere dañar la unidad, porque si daña la unidad, por ahí se daña todo lo demás. Por ahí se daña todo lo demás. Por eso él no vino a dañar el propósito de Adán y Eva. No. Él vino a colocar división entre Dios y Adán y Eva. Pero primero colocó división entre Dios y Eva, y luego división entre Dios y Adán. Y al final había división entre Adán y Eva. Por eso cuando Dios vino a reclamarle a Adán, lo primero que Adán dijo es que la mujer que tú me diste por compañera, o sea, yo aquí no tengo nada que ver, la culpa es tuya y de ella. ¿Cuántos de ustedes no siguen culpando a otros por malas decisiones que ustedes toman? Ahí hay división. Por tanto, en tu corazón hay orgullo. Por tanto, no estás de acuerdo con Dios. Porque no hay un solo hombre orgulloso que pueda decir que camina con Dios. Por una sencilla razón: porque Dios dice que no camina con Él. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y el que está a su lado, pongámonos de acuerdo. Y es que el enemigo sabe que si dañan la unidad, tú vas a hacerlo sola. Si dañan la unidad, tú vas a hacerlo solo. Y entonces yo conozco muchas mamitas que dicen: yo puedo criar a mis hijos sola, yo puedo levantar a mis hijos sola. Sí, claro, pero con el 10% del potencial con lo que los hubieras podido levantar. Lo que pasa es que Dios tiene misericordia y hace milagros en muchos de los hijos que crecimos solo con mamá. Pero escúchame, cuando papá y mamá se ponen de acuerdo y crían a sus hijos en unidad, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y muchas mamitas dirán: pero pastor, es que yo estoy sola criando a mi hijo, es que el papá no nos entendimos, no sepa. Bueno, no te pudiste poner de acuerdo con la otra persona como esposo, ponte de acuerdo como padres. Escúchame, ponernos de acuerdo significa entender los planes de Dios para lo que nos ha entregado. Dios dice: ámense, pongámonos de acuerdo. Pero es que no te puedo amar como qué sé yo, como jefe. Entonces ámalo como amigo. No lo puedes amar como amigo, entonces ámalo como enemigo. Porque aún Dios nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos para no permitir que se rompa la unidad.
¿Sí me hago entender con eso? Ahora, 3 trampas para que no te pongas de acuerdo con nadie. 3 trampas del enemigo para que tú no te pongas de acuerdo con nadie. Para que tu corazón se llene de orgullo. Para que tu corazón te haga creer que no cuentas con nadie, que te tocó sola, que nadie te... 3 trampas, rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas, dice el apóstol Pablo. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ya conmigo, no ser egoísta. Porque la primera trampa que el enemigo coloca en tu corazón es ser egoísta. ¿Y cómo tú eres egoísta? Porque tus intereses personales priman sobre los intereses del otro. Porque magnificas todo lo que tú haces, pero minimizas lo que el otro hace. Porque es que yo sí y tú no. Porque yo sí me he esforzado y tú no te has esforzado. No, es que tú solo ves tu esfuerzo porque te volviste egoísta. Y al volverte egoísta, todo gira en torno a tus intereses personales. Es que lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, y no te estás dando cuenta que hay un monstruo llamado yo que se está entronando en tu corazón. Y ese monstruo rompe la unidad. Porque ya no te importa lo que el otro siente, sino lo que tú sientes. No te importa lo que el otro piensa, sino lo que tú piensas. No te importa lo que el otro se arrepintió de su perdón, sino el dolor que a ti te causó. Y por eso mantienes vivo el dolor por años, porque te volviste egoísta. Segundo, no traten de impresionar a nadie. La superficialidad. Nos volvemos superficiales. Y entonces ahora lo que hacemos es para impresionar al otro. Y el problema es que mientras hagamos las cosas para impresionar a otros, terminamos sin darnos cuenta, amando las cosas y utilizando a las personas. Cuando Dios nos enseñó fue a amar a las personas y utilizar las cosas. Hoy en día en las relaciones sentimentales nos unimos para conseguir cosas, porque amamos las cosas y por eso utilizamos a las personas. Las iglesias, hoy en día muchas iglesias se levantan porque aman las cosas y terminan utilizando a las personas. Piensa por un momento en tus relaciones, a cuántas personas realmente amas y a cuántas personas estás utilizando para tus intereses egoístas. Ahí no hay unidad. Ahí el enemigo logró romper la unidad a través de la superficialidad. Si tú valoras a alguien, o si tu amor, respaldo, validación y aprobación sobre la vida de alguien está determinado por lo que esa persona hace o por lo que esa persona tiene, la estás utilizando. Si tú condicionas el te amo a lo que hizo bien o a lo que hizo mal, la estás utilizando. Si tú la valoras por lo que tiene o por lo que no tiene, la estás utilizando. Porque el único valor que una persona puede tener para ti es su alineación con la voluntad de Dios y su capacidad para ponerse de acuerdo contigo. Sin embargo, aunque una persona no se ponga de acuerdo contigo, no deja de valer. Simplemente que no le genera valor a tu propósito, ni tú le generas valor al propósito de ella. Porque ella quiere caminar por aquí y tú quieres caminar por allá. Y lo único que van a hacer es estorbo, incomodarse, lastimarse, ofenderse y respetarse. Por eso tienes que entender el valor de la unidad desde la importancia de dejar de lado la superficialidad. Tenemos que aprender a amar a las personas y utilizar las cosas. No amar las cosas y utilizar a las personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercer trampa, rápidamente, te vuelves orgulloso. Por eso dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El problema es que el enemigo colocó una trampa en el corazón y nos hace sentir que somos mejores que los demás. Por eso hay esposas que se sienten más espirituales que su esposo. Por eso hay esposos que se sienten más productivos que su esposa. Y cuando tú te sientes mejor que el otro, entró el orgullo. Es que yo sí. ¿Se acuerdan la oración del fariseo? Así es la oración de la mayoría de cristianos. Es que yo sí oro. Él no ora. Es que yo sí sirvo. Ella no sirve. Es que yo sí tengo. Él no tiene. Y comienzas a creerte mejor
por causa de aquellas cosas que Dios te ha entregado, cuando lo que deberías era ser más humilde para poder inspirar al otro, a través de la misericordia que Dios tuvo contigo, teniendo tú esa misma misericordia con el otro. Pero nos llenamos es de egos, de orgullos, y entre más poder, más ego, y entre más poder, más orgullo, y entre más haces, más te creces, y entre más tienes, más te envaneces. ¿Conoce personas así? Yo conozco muchos, y la mayoría cristianas. La mayoría cristianas. Y tercero, te vuelves egoísta, superficial y orgulloso. Siempre tienes la razón y te crees mejor que los demás. ¿Sabes que una persona orgullosa siempre busca tener la razón? Una persona humilde siempre busca guardar la relación. Wow. Por eso muchos hogares no tienen unidad. Por eso muchas empresas no tienen unidad. Por eso muchas relaciones no tienen unidad. Y te está preguntando por qué ha fracasado tantas veces, por qué las cosas no te salen bien. Pues porque te has empeñado en tener la razón más que en guardar el corazón. Y es que es del corazón de donde emana todo lo que Dios te quiere entregar. Porque cuando Dios ve en ti un corazón confiable, te puede confiar más bendición. Pero cuando ve en ti un corazón egoísta, superficial y orgulloso, no te puede confiar nada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, entonces tratemos de entender algo. ¿Cómo salimos de eso? Porque ya el enemigo colocó la trampa. Muchos ya cayeron en la trampa. Muchos de ustedes son cristianos, pero son egoístas. Muchos de ustedes son cristianos, pero son cristianos superficiales. Y solamente vienen a Dios buscando las cosas y utilizando a Dios, cuando deberían buscar las cosas y utilizar las cosas que Dios les dio. Buscar a Dios y utilizar las cosas. Amar a las personas y utilizar las cosas. Muchos de ustedes son cristianos, pero son orgullosos, hijos. Y siempre quieren tener la razón. Por eso ni guardan su corazón, ni guardan el corazón del otro. Porque en aras de tener la razón, justifican agresión, justifican ofender, justifican lastimar. Pero yo te pregunto algo. ¿De qué te sirve tener la razón si no la estás utilizando para guardar el corazón y traer proyección? ¿Cuántos de ustedes han lastimado personas que aman solo porque creen tener la razón? ¿Cuántos de ustedes han dañado la reputación de otros solo por comentarios que hicieron creyendo que tenían la razón? El secreto en el propósito de Dios no es tener la razón, es guardar el corazón. Por eso Dios dice: por sobre todas las cosas defiende la razón. ¿Ah, no? Por sobre todas las cosas. Ok, entonces ¿se dan cuenta cómo el enemigo sutilmente se ha metido en medio de las relaciones para traer división? Y tú sigues viniendo a decirle: Señor, prospérame, bendíceme, restáurame, levántame. Cuando Dios dice: pero ponte de acuerdo conmigo, mija. Ponte de acuerdo conmigo. Ponte de acuerdo con tu marido. Ponte de acuerdo con tu mujer. Así sea que te tengas que poner de acuerdo de que ya no van a estar de acuerdo. Y tomen decisiones con ese jefe, con ese hijo, con esos padres. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Dígale al que está a su lado: pongámonos de acuerdo. Mi abuela decía: es mejor un momento colorado que una vida descolorido. Y eso se traduce de la siguiente manera: es mejor tomar una decisión radical ahora que seguir viviendo ruina por causa del desacuerdo, que seguir estancados por causa del desacuerdo, que seguir en escasez por causa de que no quieres soltar ese acuerdo del pasado que no te está beneficiando en el presente. Hay acuerdos laborales, emocionales, almáticos, financieros que te cuesta romper y te están estancando y te están limitando. 3 pasos para ponernos de acuerdo y producir 10 veces más. Diga conmigo: 10 veces más. Dios quiere una iglesia productiva. Dios quiere cristianos productivos. Dios quiere que tú y yo avancemos al propósito. Mira, la iglesia se quedó estancada en el concepto de la redención. Y si bien es cierto que el Señor Jesucristo vino a redimirnos de la caída, del pecado de Adán, también es cierto que ese no es el final, es el inicio del propósito. Déjame explicártelo de esta manera.
Cuando Dios creó a Adán y a Eva, esto tiene una profundidad teológica, pero voy a hacértelo práctico, para que entremos en unidad y nos pongamos de acuerdo de para qué es este asunto de la iglesia. Dios creó a Adán y a Eva, Génesis 1, verso 27 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multipliquen. Diga conmigo, productividad. Diga conmigo, propósito. Entonces, ¿cuál era la instrucción de Dios para Adán y Eva? Sean productivos y avancen al propósito. Pero Adán y Eva tomaron malas decisiones, no se pusieron de acuerdo y cayeron. Y por causa de la caída dejaron de ser productivos y dejaron de avanzar al propósito. Y ahí es donde el Señor Jesucristo tiene que venir a remediar el asunto. Por eso el Señor Jesucristo es llamado el segundo Adán, porque Él viene a arreglar lo que se dañó en Adán. Dice la Biblia que por Adán entró muerte, pero por el Señor Jesucristo entra vida. Sin embargo, cuando tú crees en Jesús y experimentas la redención, el perdón de tus pecados, lo que experimentas es volver a la posición que perdiste en Adán. Por tanto, a partir de ese momento es que tienes que volver a retomar la productividad y el propósito. Pero muchos nos vendieron la idea que solamente era la redención. Entonces ya, soy redimido por mi fe en Cristo, gloria a Dios. Pero no estás produciendo nada nuevo, ni estás avanzando hacia el propósito. Entonces, ¿vas a llegar al cielo? Sí, pero vas a fracasar por tu paso en esta tierra. No. Si la sangre de Cristo te ha redimido, y sé que te ha redimido, es para que comiences a ser productivo, porque ese era el propósito al inicio. Y para que avances al propósito que Dios tiene contigo. Pero tienes que ponerte de acuerdo con Dios. ¿Me hago entender con eso? Vamos a utilizar este. Entonces, rápidamente te voy a dar 3 pasos sencillos, prácticos, pero contundentes para ponernos de acuerdo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Es muy sencillo. Nueva traducción viviente. Entonces, dice Pablo, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Poniéndose de acuerdo de todo? Porque Pablo sabía que la palabra acuerdo o acordare del latín significaba unir los corazones. Entonces decía, pónganse de acuerdo de todo corazón. Eso significa que cuando un pacto de compraventa, ¿alguien ha comprado carro, casa? Ok, cuando tú compras un carro, tú firmas un pacto de compraventa. En ese pacto de compraventa hay un acuerdo. Pero para que ese acuerdo se cumpla, el que vende tiene que soltar de su corazón el carro, y el que compra tiene que soltar de su corazón la plata. Porque de lo contrario, si yo no suelto el carro, pero si quiero que el otro suelte la plata, ahí no hay acuerdo, ahí hay estafa. Por eso muchos de ustedes han sido estafados emocionalmente, espiritualmente, afectivamente, porque los han hecho querer cumplir con su parte del acuerdo, pero los otros no dispusieron su corazón para cumplir con la parte de ellos. Y te han utilizado, pero no te han amado. Bueno, excelente. Como preocupante por la cara que veo, más bien. Ahora bien, pregunto, ¿eso significa que nunca vas a tener carro? Porque todos los vendedores de carros son unos rateros. Entonces, ¿por qué si le pasas al pastor la factura de lo que te hicieron en otras iglesias? Entonces, ¿por qué si le pasas a la pareja de hoy la factura de lo que te hicieron en otras parejas? Porque no has soltado de tu corazón eso que te hicieron. Y hasta que no sueltes eso con lo que te pusiste de acuerdo, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, no te vas a poder poner de acuerdo con lo que hoy Dios te quiere entregar. Vida, y vida en abundancia. Y por eso muchas personas vienen a la iglesia y no pasa nada. Reciben palabra y no pasa nada. Venir o no venir, no pasa nada. Comprometerse o no comprometerse, no pasa nada. Porque siempre hay un argumento, y el argumento solo refleja el acuerdo del corazón. Y tiene que ver con el pasado.
si tú te vas a atrever a ponerte de acuerdo con Dios, quiero decirte que te vas a tener que poner en desacuerdo con el 90% de las cosas que crees, piensas y vives. Y vas a tener alrededor tuyo un montón de moralistas, religiosos e hipócritas criticándote. La pregunta es, ¿con quién te vas a poner de acuerdo? ¿Con Dios? Y cuando te pones de acuerdo con Dios, vas a desarrollar el carácter para decir sí cuando tienes que decir sí, y para decir no cuando tienes que decir no. Así se paren en las pestañas la hermana Cleófila y la hermana Rupertina, para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Así te quiten el saludo el Chepe y el Héctor, porque te lo quitan, hasta que un día alguno de ellos decida ponerse de acuerdo con Dios. Y cuando esa persona que hoy te juzgan, te critican, te señalan, se burlan de ti, te dan la espalda, tengan que enfrentar algo en lo que necesiten ponerse de acuerdo con Dios, tú eres la primera persona a la que van a buscar. Pero tú no puedes dejar de ponerte de acuerdo con Dios por agradar a alguien que no se quiere poner de acuerdo con Dios. Bueno, excelente. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Diga conmigo, pongámonos de acuerdo. Y tenemos que ponernos de acuerdo en la prioridad. El amor no es negociable. Pongámonos de acuerdo en la prioridad. Y si tu prioridad es Dios y Dios es amor, tu prioridad tiene que ser el amor. Ama a Dios sin importar lo que en otra iglesia te hicieron. Ama a Dios sin importar lo que un líder espiritual te hizo. Ama a Dios sin importar lo que estás viviendo, entendiendo que lo que hoy estás viviendo no fue porque Dios lo decidió, fue porque tú lo decidiste. ¿Aló? Pero pongámonos de acuerdo en cuál es la prioridad. Y la prioridad es amarnos. Porque Él dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ahora yo pregunto, ¿Dios dejó de amarte porque pecaste? ¿Dios dejó de amarte porque te equivocaste? ¿Dios dejó de amarte porque cometiste un error? Y entonces, ¿por qué tú sí dejas de amar a otros? ¿Por qué hacen eso? Lo que pasa es que el amor nunca deja de ser, pero muchas veces tiene que cambiar para ponerse de acuerdo. Ahora, ¿el Señor Jesús nos está diciendo que tengamos enemigos? No. Pero ¿sabes qué? Si dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros, busquemos estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de quién, porque muchas veces no va a depender de ti estar en paz con alguien. Lo que sí depende es que no te pongas de acuerdo con esa persona que te roba la paz. Wow. Entonces, como el Señor Jesús sabe que no vas a poder estar en paz con todos, Él sabe que se van a levantar enemigos. Pero ¿sabes qué te dice? Ponte de acuerdo conmigo en cuál es la prioridad. Y si tienes enemigos, ámalos, porque la prioridad es amar. Ámalos. ¿Y qué es amarlos? Pensar bien de ellos, hablar bien de ellos y actuar bien con ellos. Pensar bien de ellos, hablar bien de ellos y actuar bien con ellos, mientras tomas la distancia que tengas que tomar. Pero pongámonos de acuerdo en el amor, porque el amor es un pacto. ¿Es un qué? Y pacto es pacto, así no estemos de acuerdo. Volvemos al pacto de compraventa. Tú firmas un pacto de compraventa de un carro, y después de que firmaste el pacto de compraventa, tú ya no puedes decir, ay, pero ¿sabe qué? Yo le voy a pagar la otra mitad, pero cámbiale las llantas. No, espérate, me hubieras dicho eso antes de firmar el pacto. O sea, pacto es pacto. Como estaba te la vendí. Ese fue el pacto. Si me hubieras dicho eso antes de firmar, lo revisamos, si podemos llegar o no a un acuerdo. Pero tú no puedes cambiar los parámetros después de haberte puesto de acuerdo. El punto es que el amor es un pacto. Por tanto, tiene que establecerse, estemos o no estemos de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que yo elegí amarte, aunque sé que te vas a equivocar conmigo. Yo elegí amarte, aunque sé que en algún momento tus emociones te van a ganar y me vas a hablar feo. Pero yo elegí amarte. Porque mientras tú te pongas de acuerdo con Dios en que Senda de Valientes es tu casa y yo soy tu pastor, yo me puse de acuerdo con Dios para amarte como Él te ama. Y eso es un pacto de amor. Personas se han ido,
hablando mal de mí y me llaman después y la recibo con amor porque me puse de acuerdo con él de amar a mis enemigos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la prioridad, y la prioridad es amar. Amar a tus amigos, pero también amar a tus enemigos. Y dice el Señor, porque es que si ustedes tratan bien a los que los tratan bien, ¿qué diferencia hay con los del mundo? Si saludan bien a los que los saludan bien, ¿qué diferencia hay con los del mundo? Pero si tratan bien al que los trata mal, y si saludan bien al que los saluda mal, ahí ustedes van a demostrar que mi amor está en ustedes. Pongámonos de acuerdo en la prioridad. Y aunque muchas veces tengas que poner distancia, nunca dejes de amar. Porque cuando decides amar, demuestras que guardaste tu corazón, y eso que la otra persona hizo no detuvo tu proyección. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Y es que déjame darte esta frase para tu Facebook. Cuando el amor se negocia, no es amor, es simplemente interés. Cuando el amor se negocia, no es amor, es simple interés. Te amo si haces esto, eso es una negociación. Te dejé de amar por lo que hiciste, eso es una negociación. El amor no se negocia. Yo elegí amarte. Así te vayas de la iglesia. Lo que pasa es que si te vas de la iglesia te voy a amar de una manera diferente a como amo a los que están en la iglesia. Pero te voy a amar. Yo te amo aunque me pagues mal. Y si luego de que me pagaste mal me vuelves a buscar, te voy a saludar con amor, pero no con el mismo amor, pero con amor. ¿Sí me hago entender? Es que se vayan de la iglesia y después me llamen a los 3 meses, ay pastor, usted dijo que me seguía amando. Sí te sigo amando, pero ya no voy a salir a tomar café contigo. Ya no te voy a atender en mi oficina, pero te amo. Y te quiero ver lejos. No, mentiras. Te amo. No es que muchas veces hay que saber interpretar las palabras porque las interpretamos mal. Como la señora Clotilde que fue al médico. Y el médico pues la examinó y le dijo, usted está como mal un poquito del sistema digestivo de los pulmones. Y la cita la tenía como a las 10 de la mañana, la señora Clotilde toda juiciosa allá en Cajicá. Y el médico le dijo, señora Clotilde, ¿usted fuma? Y ella le dijo, no, doctor, yo no fumo. Le dijo, señora Clotilde, ¿y usted toma? Y ella le dijo, uy, no, está como muy temprano, doctor. A veces malinterpretamos las palabras, pero mientras tú te pongas de acuerdo con Dios, tienes que ser claro en tus palabras. Te amo, pero no te amo igual. Te amo, pero tenemos que redefinir los acuerdos. El problema es que muchas personas, al no ponerse de acuerdo con Dios, se dejan utilizar con el pretexto del amor. Porque hay hombres que dan amor para conseguir sexo y mujeres que dan sexo para conseguir amor. Y por ahí no va el asunto. El amor solo se relaciona con el propósito, no con el cuerpo. Si el amor se condiciona por lo que tú haces o por lo que tú tienes, no es amor, es interés. Segundo paso para romper la división y proyectarnos en la unidad de Dios, para ponernos de acuerdo. Segundo, dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento. Diga conmigo, un mismo pensamiento. Pongámonos de acuerdo en los pensamientos. Es decir, alineemos las expectativas. ¿Qué esperas de mí y qué espero de ti? Punto. No vamos a pensar igual, pero pongámonos de acuerdo. No vamos a pensar lo mismo, pero necesito que sepas yo cómo pienso y necesito saber tú cómo piensas para ver si podemos caminar juntos. El problema es que hay muchas personas, principalmente mujeres, que creen que el hombre tiene la misma intuición que tiene la mujer. Lo que llaman por allí ese sexto sentido. Y entonces es que se supone. No se supone. Muchas veces tú crees que tu esposo, tu pareja puede interpretar lo que tú quisiste decir. No, es lo que dijiste, no lo que quisiste decir. Porque entre lo que dijiste y lo que quisiste decir hay una línea que se llama justificación.
está mal vestido. Uy, pero ven, no me digas eso así delante de la gente porque me hiciste sentir mal, dímelo en privado. No, lo que yo te quise decir es que de pronto te podías haber combinado con una chaqueta fucsia. No, pero eso no fue lo que me dijiste. No, pero fue lo que te quise decir. No, pongámonos de acuerdo en lo que me dijiste, no en lo que me quisiste decir. Por eso las expectativas son tan importantes. ¿Quieres tener una buena relación laboral? ¿Quieres tener una buena relación sentimental? ¿Quieres tener una buena relación familiar? ¿Quieres tener una buena relación ministerial? Pongámonos de acuerdo en los pensamientos. ¿Qué esperas de mí y qué espero de ti? Mira, yo espero de ti esto y esto. No esperes de mí eso, porque yo no voy a dejar a mis amigos por estar contigo. No, yo no voy a perdonar eso del pasado por estar contigo. No, yo no. Ok, espérate un momentito. Entonces eso no entra en el acuerdo. No, déjame ver si es negociable o no es negociable. Porque hay escenarios de tu vida que no son negociables. Y si lo que tú quieres es vivir una vida de sufrimiento los próximos 10 años, entonces negocia con cosas que para ti no son negociables y vas a ver lo infeliz que te vuelves. Pero cuando tú pones límites a lo que no es negociable y llegas a acuerdos, perdóname, yo te amo, pero si esto no lo aceptas, no podemos caminar juntos. Hijo, estos son los acuerdos. Esto es lo que yo espero de ti, y si no lo aceptas, no te puedo apoyar en esto. Eres la peor mamá, eres el peor papá, eres la peor esposa, eres el peor. Pero delante de Dios estoy siendo el esposo correcto, la esposa correcta, la mamá correcta. Es más, las mejores mamás son consideradas por sus hijos las peores. Los mejores papás son considerados por sus hijos los peores papás. ¿Sabes por qué? Porque no les gusta lo correcto. Porque la carne de los jóvenes necesita ser formada naciendo desde lo incorrecto. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en nuestro pensamiento, porque no podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Entonces deja de suponer que el otro sabe lo que tú esperas de él. Es que yo supuse que tú ibas a entender que quería que no me golpearas. No, eso no se supone. Déjalo claro desde el principio. Déjalo claro desde el principio. Si tú no dejas claras tus expectativas desde el principio, después no hay cómo reclamar. El secreto no es pensar igual. El secreto es avanzar igual. Y solo podrás avanzar si te pones de acuerdo con las expectativas del otro. Y si el otro se pone de acuerdo con tus expectativas. De lo contrario, solo va a haber frustración, angustia, ansiedad, depresión, y nadie avanza con eso. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Conocen una esposa frustrada? Siéntense a hablar con ella y se van a dar cuenta de algo. Es una esposa que nunca dejó claras sus expectativas. Pero es que él sabe que a mí no me gusta que llegue a las 3 de la mañana tomado y oliendo a perfume de mujer. Pero te has sentado a hablarlo. No, pero se le he gritado cuando llega a las 3 de la mañana. No, ahí no opera. Porque una expectativa es distinta a un reclamo. En el reclamo nunca te vas a poner de acuerdo. En la expectativa es donde te pones de acuerdo. Bueno, excelente. Entonces, no se trata de que pensemos igual, nunca vamos a pensar igual. Pero sí se trata de que avancemos igual. Y déjame decírtelo de esta manera. Jorge, ven, hijo, rápidamente. Rápido, corriendo. Yo se los decía hace 8 días con David. Pensamos diferente. Sí, Jorge piensa que es por allá y yo pienso que es por allá. Está bien, no hay ningún problema. O sea, no pensamos igual, pero tenemos que avanzar igual. Entonces avanza tú por allá y yo avanzo por acá. Dale, avanza. Dale, avanza. Pregunto, ¿está avanzando? Pero se está esforzando. Así son muchos matrimonios. Así son muchas empresas. Pastor, pero me esfuerzo y no avanzo. Es por esto. Muchos padres con sus hijos. Hay que pujar, ¿qué? Quieto. Pregunto, ¿se está esforzando? ¿Está avanzando? ¿Tú te estás esforzando? ¿Estás avanzando? Es por eso.
Entonces, ven, mira, ¿qué es lo que tú esperas? Si tú te metes por ahí, sigues haciendo eso, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Pero si tú te vienes por aquí, entiendo que no te guste soltar esto, soltar allá al chepe, yo sé que no te gusta eso, pero sabes una cosa, si vienes por acá, vas a cambiar tus hábitos, vas a administrar mejor tu dinero y vas a poderte proyectar en ese propósito de Dios. Ahora sé que tu pensamiento te manda para allá, pero ¿te atreverías a caminar conmigo por este lado? Ok, entonces vamos por acá. Pregunto, ¿está avanzando? ¿Se está esforzando igual? No. Por eso ves personas que se esfuerzan menos pero avanzan más. Es porque se ponen de acuerdo con Dios y con las personas que Dios ha colocado en su camino. Wow. Trabajemos juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Diga conmigo, propósito. Pongámonos de acuerdo en el propósito. ¿Qué es eso? Visión de futuro. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ay, pastor, es que conocí al hombre de mi vida, es el hombre de mis sueños. Bueno, qué chévere. Déjame conocerlo. Y se sienta y bueno, cuéntame, ¿tú qué quieres de la vida? ¿Cómo te proyectas? No, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero, la verdad no me quiero casar, no quiero tener hijos. Oh, perdona, mijita, ¿y tú qué quieres? No, yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero vivir en una casita en la cima de una montaña en el campo. O sea, ¿se pueden gustar? Sí. ¿Pueden agradarse? Sí. ¿Pueden charlar sabroso? Sí. Pero si no tienen la misma visión de futuro, no tienen el mismo propósito, significa que se van a esforzar, pero no van para ningún lado. Diga conmigo, visión de futuro. Entonces, ¿qué tenemos que dejar claro para que el enemigo no meta mano? ¿Para dónde vamos y qué queremos? Punto. Pongámonos de acuerdo en el propósito. ¿Para dónde vamos y qué queremos? Ay, pastor, yo me quiero congregar en su iglesia. Claro que sí, ven para acá. Mira, yo te ofrezco esto y esto. Pero espero de ti esto y esto. Uy, pero ir cada 8 días a la iglesia. Pues yo voy a ir cada 8 días a predicarte. ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? Tú tienes que hacer lo tuyo y yo hago lo mío. Si es que quieres vivir la transformación que Dios te trajo a vivir a la casa. Cuando pasas por un conflicto, cuando pasas por un problema, yo te atiendo en consejería y te digo, te voy a seguir atendiendo cada 8 días, pero necesito que me saques el tiempo cada 8 días. Que me saquen el tiempo ustedes a mí, si me hacen el favor. Pero cuando nos sentemos en 8 días, necesito que hayas meditado en estos 3 puntos y en 8 días lo revisamos. Usted tiene que poner de acuerdo conmigo si tiene visión de futuro y entender que hasta este momento tú no tenías visión de futuro, tenías visión de anhelos, de expectativas personales, de intereses personales, pero por alguna razón estabas estancado en el pasado. Y si Dios te trajo a la iglesia, es porque Dios sabe que este es el único ambiente donde se puede destrabar tu futuro. Ay, pero es que para destrabar mi futuro me toca soltar Es que es lo que te tiene trabada, mija. Entonces, tú no puedes avanzar si no sueltas lo que no te deja avanzar. Bueno, excelente. Es que yo pensé que al venir a la iglesia Dios iba a cambiar al chepe. No, te va a cambiar a ti. Y tú tienes que tomar decisiones. Pero tienes que tener visión de futuro. Diga conmigo, ¿qué quiero? ¿Y para dónde voy? El problema es que si ni siquiera sabes qué quieres tú y para dónde vas tú, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con el otro? Por eso muchas personas lo manejan de esta manera. Jesús, ven un momentito, por favor. Llegó Jesús. Jesús, mi hijo, ponle cuidado. Muchas personas están frustradas en la vida. Son utilizadas porque no saben qué quieren ni para dónde van. Diga conmigo, visión de futuro. Por eso nunca se ponen de acuerdo, aunque creen que están de acuerdo. Porque conocen a un socio, a un amigo, a un compañero de trabajo. En el caso de las mujeres, a un novio. En el caso de los hombres, a una novia. Y entonces le dice, para donde tú vayas, yo voy. Dale para allá. No, mentira, dale por acá. No, yo me pongo de acuerdo contigo. A donde tú vayas, yo voy. El negocio que tú digas, no, la inversión que tú digas, no, yo confío en ti. No, y cuando te das cuenta, él está caminando en su visión de futuro, que no te incluye a ti.
porque está buscando lo suyo. Cuando logró el negocio, cuando logró el estatus, cuando logró, si es una pareja, la satisfacción, él regresa a su silla. Gracias. Denle un aplauso. Y tú te quedas aquí mirando cómo todo el mundo lo aplaude a él, pero nadie te reconoce a ti. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y por qué terminé sola? ¿Por qué terminé endeudada? ¿Por qué terminé frustrado? Si nos habíamos puesto de acuerdo con él, ¿en qué? ¿En que tú ibas a ir detrás de él? ¿En que tú no tenías carácter? ¿Que no tenías autoestima? ¿Que no fuiste capaz de ponerte de acuerdo con Dios porque te pusiste de acuerdo con, no le pongamos Jesús, con Chepe? Porque sí te tienes que poner de acuerdo con Jesús. ¿Y me estoy haciendo entender con eso? Tienes que tener visión de futuro, porque es la única manera para ponerte de acuerdo con Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un. Entonces, no me digas que tú te estás poniendo de acuerdo con Dios si sigues dando vueltas en el presente o revolcándote en el pasado, porque todo el que se pone de acuerdo con Dios abraza sus planes, y sus planes solo incluyen tu futuro. Por tanto, cuando tú te pones de acuerdo con Dios, tú hablas de tu futuro, piensas en tu futuro y tomas decisiones de cara a tu futuro, sin importar lo que tengas que sacrificar en el presente. ¡Wow! ¿Aló? Y cuando tú tienes visión de futuro, cuesta menos sacrificar cosas en el presente, porque comienzas a entender el por qué y el para qué. Cuando tú tienes visión de futuro y quieres crear una empresa y te enfocas en crear una empresa, te cuesta menos trabajo dejar de emborracharte los fines de semana, dejar de andar de parranda cada 8 días, dejar de picar aquí y allá cada 15 días, porque tienes una visión de futuro. Y la visión de futuro te lleva a poner límites en tu presente y a soltar cargas de tu pasado. Por eso las personas que siguen estancadas en el pasado y limitadas en el presente, que no quieren soltar, que no quieren cambiar, que no quieren tomar decisiones, no es porque no quieran, es porque no tienen visión de futuro, porque no saben qué quieren y para dónde van. Y el peligro es que si tú te alineas con una persona que no quiere, no sabe qué quiere y no sabe para dónde va, hoy a todo le va a decir sí, pero mañana te va a pagar mal. Cuidado con esas personas que a todo te dicen sí. O por lo contrario, todo te lo va a criticar y todo te lo va a juzgar. Pero por aquí, por ahí, no, pero yo no estoy de acuerdo por ahí, pero ¿y por qué va a hacer eso? ¿Y por qué va a poner el negocio? ¿Y por qué va a ir a ese viaje? ¿Y por qué va a hacer eso? Pues porque es lo que Dios me mostró. No, pero yo no quiero. Entonces dime qué hacemos. No sé. O sea, no sabe para dónde va, pero sí me critica para dónde yo voy. Diga conmigo, visión de futuro. Por eso pongámonos de acuerdo en el propósito. Ponte de acuerdo con Dios en tu propósito para que tengas visión de futuro. Y ponte de acuerdo solo con personas que tengan visión de futuro. Porque muchos están estancados tratando de destrabar a personas que están estancadas en su presente. No puedes. No puedes. Te lo voy a repetir. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque con esto termino. Porque si no hay proyección, se daña la relación. Si no hay proyección, se daña la relación. Entonces, tienes un hijo que no quiere avanzar, tienes un esposo que no quiere avanzar, tienes un jefe que no quiere avanzar, un socio que no quiere avanzar. Ok, ponte de acuerdo en la visión de futuro. ¿Qué quieres para tu futuro? Para saber cómo te puedo ayudar. No, es que yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer. Ok, te voy a ayudar, pero a ser un influencer positivo, a ser un youtuber positivo. Pero para yo apoyarte a ti, te voy a apoyar con esto, esto y esto. Pero tú te tienes que comprometer a esto, esto y esto. Y como tú tienes más clara la visión de futuro de tu hijo, de tu hija, pues por lo menos vas a tener clara la tuya para poder tener clara la de él. Porque muchos padres
creen saber lo que sus hijos necesitan y ni siquiera saben lo que ellos necesitan. Son un mar de emociones, pero creen que sus hijos deben ir por aquí o deben ir por allá. Pero tú sabes lo que quieres y para dónde vas, pues puedes inducir a tu hijo. Entonces yo te voy a hacer, pero estudias, yo te voy a dejar que hagas eso, pero vas a estudiar esto, pero te vas a comprometer con mantener esto en orden, pero te vas a comprometer a guardarte de esto y de esto, porque el día que tú no cumplas este acuerdo, yo te dejo de apoyar en ese sueño. Y cuando tenga 22, 23 años, te va a decir: papá, gracias, porque ahora entendí que quiero ser ingeniero, porque ahora entendí que quiero ser pastor, porque ahora entendí que quiero vivir para servirle a Dios. Y eso solo va a pasar cuando él ve en ti un papá, una mamá, un esposo, una esposa que sabe para dónde va y que tiene su visión de futuro alineada con los planes que Dios ha preparado para ti.